María estaba sentada en la pequeña cocina de su apartamento, mirando la pantalla de su teléfono con cierto cansancio. El día había sido largo y las cuentas se acumulaban sobre la mesa. Justo cuando pensaba en rendirse y cerrar el móvil, recibió un mensaje inesperado. Decía: ¿quieres cuidar a un bebé esta noche? Pago bien y rápido. Solo una noche. La propuesta parecía simple, demasiado buena para ser verdad, pero el dinero que ofrecían era justo lo que necesitaba. Sin pensarlo mucho, María respondió que sí. No tenía experiencia cuidando niños, pero estaba segura de que podría manejar una noche. Necesitaba ese dinero para pagar la renta y la comida. Además, la descripción decía que el bebé era tranquilo y que solo se trataba de una guardia nocturna. Parecía la oportunidad perfecta. Al llegar a la dirección indicada, María se detuvo frente a una enorme puerta de madera con detalles dorados que brillaban con la luz de la farola. Un portón tan lujoso que no podía imaginar que ella estuviera realmente ahí. Respiró profundo, recogió su bolso y tocó el timbre. La puerta se abrió lentamente y una mujer elegante apareció. No dijo mucho, solo entregó el bebé en sus brazos y desapareció sin una palabra más. María se quedó ahí, con el pequeño en sus brazos, en medio de aquella mansión silenciosa y desconocida. El bebé dormía tranquilo, su pequeño pecho subía y bajaba lentamente. La casa parecía vacía y fría, llena de muebles caros pero sin vida. María trataba de controlar sus nervios, preguntándose qué clase de familia tendría ese niño y por qué la habían dejado sola con él. Se sentó en un sillón, intentando encontrar calma, pero una sensación extraña se instaló en su pecho, como si algo importante estuviera a punto de suceder. El reloj en la pared marcaba las horas con un sonido seco que parecía retumbar en la enorme sala. De repente, el bebé abrió los ojos y comenzó a llorar suavemente. María se levantó, lo tomó en brazos y comenzó a mecerlo. Mientras lo hacía, escuchó un leve ruido detrás de una puerta entreabierta. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. La casa estaba en silencio de nuevo. Sin embargo, aquella sombra que creyó ver la hizo estremecer. Pasaron los minutos y el llanto del bebé se intensificó. María buscó en los cajones un chupete o alguna manta, pero no encontró nada. Empezaba a sentir miedo y soledad en aquella mansión enorme, sin nadie que pudiera ayudarla. Pensó en llamar a la mujer que le había dado al bebé, pero dudó. ¿Y si no contestaban? ¿Y si era peligroso? Mientras sostenía al niño, sus ojos se fijaron en una ventana. Afuera, la noche estaba oscura, y entre las sombras, vio la silueta de un hombre que la observaba. Se quedó paralizada por un instante, sin saber si quería gritar o esconderse. El hombre llevaba un traje oscuro y sus ojos brillaban con una intensidad que María no podía entender. Por un momento, pensó en soltar al bebé y correr, pero el pequeño se aferró a ella con fuerza, como si también sintiera esa extraña presencia. María intentó calmar su respiración y volvió a mecer al bebé. En su mente, 1.000.000 de preguntas giraban sin respuesta. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué la habían dejado sola con ese niño? ¿Qué secretos ocultaba esa casa? El tiempo parecía detenerse mientras la noche avanzaba y las sombras creaban formas inquietantes a su alrededor. Con cada minuto que pasaba, María sentía que no estaba ahí solo para cuidar a un bebé. Había algo más, algo oculto que esperaba ser descubierto. La llamada que había parecido tan sencilla ahora era un misterio que la atrapaba sin escapatoria. En aquella mansión, en medio de la oscuridad, María entendió que esa noche no sería como ninguna otra. La mansión parecía un mundo aparte, tan alejada de la vida sencilla que María conocía. Cada paso que daba resonaba en los largos pasillos adornados con cuadros antiguos y muebles de lujo. La luz suave de las lámparas creaba sombras que parecían esconder secretos,
y el silencio era tan profundo que podía escuchar hasta el latido de su propio corazón. María se preguntaba cómo podía existir un lugar así en medio de la ciudad. Mientras caminaba con el bebé en brazos, trataba de calmarlo, pero él parecía inquieto. Sus ojitos oscuros miraban con curiosidad el gran salón donde ahora estaban. Todo era tan diferente a la pequeña cocina donde ella solía preparar sus comidas o al parque donde a veces jugaba con sus sobrinos. En una esquina del salón, una enorme chimenea apagada mostraba restos de ceniza, como si alguien hubiera estado ahí no hace mucho. María se preguntó quién vivía allí y por qué la habían dejado sola con el bebé sin una palabra más. No había teléfono cerca, ni instrucciones, solo el niño y aquel silencio que parecía presionar el aire. De repente, escuchó pasos suaves detrás de una puerta al final del pasillo. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. El eco de esos pasos hizo que el corazón de María latiera con fuerza. La ansiedad crecía dentro de ella, mezclada con la responsabilidad que sentía por el bebé. Intentó no mostrar miedo, pero la realidad era que estaba sola en una casa enorme, cuidando a un niño que no conocía. Mientras se sentaba en un sillón, el bebé comenzó a llorar de nuevo. María lo tomó en brazos con cuidado, acariciando su cabeza para calmarlo. En ese momento, una voz profunda y pausada se escuchó desde la puerta principal. «¿Por qué no me avisaste que ya estabas aquí?», dijo el hombre mientras entraba en la habitación. María no esperaba esa voz. Se giró y vio a un hombre alto, vestido con un traje impecable, que la miraba con una mezcla de sorpresa y preocupación. Sus ojos eran serios pero no fríos, y había en su expresión un cansancio que parecía pesarle en el alma. «Lo siento, no tuve instrucciones claras», respondió María con voz temblorosa. El hombre se acercó lentamente y se sentó en un sillón frente a ella, observando cómo ella cuidaba al bebé. «Este niño es lo más importante que tengo», dijo el hombre con voz baja, casi un susurro. «No confío en nadie, por eso te lo dejé esta noche. Necesitaba saber si alguien más podía cuidarlo con el mismo amor y dedicación que yo». María sintió un nudo en la garganta. Nunca había imaginado que detrás de esa mansión y ese niño hubiera una historia tan profunda. Empezó a comprender que aquella noche no era simplemente un trabajo, era una prueba, una oportunidad y una responsabilidad enorme. El hombre se levantó y caminó hacia la ventana. Miró hacia la ciudad iluminada, como buscando respuestas en la distancia. «He pasado años construyendo un imperio, pero este niño es lo único que realmente me importa. Tengo miedo de que algo le pase cuando no estoy». María quiso decir algo, pero las palabras no salían. Solo sostuvo al bebé con más fuerza, prometiéndose a sí misma que haría todo lo posible por protegerlo. Entonces, el hombre volvió a mirarla, esta vez con una expresión que mezclaba respeto y esperanza. «Si aceptas quedarte conmigo y cuidar de él, no será fácil. Este mundo es frío y complicado, pero te ofreceré estabilidad y seguridad». María sintió que su vida cambiaba en ese instante. La oferta era tentadora, pero también aterradora. Entrar en ese mundo de lujo y poder significaba dejar atrás la simplicidad que conocía, enfrentarse a lo desconocido. Mientras el bebé se calmaba en sus brazos, María decidió que valía la pena arriesgarse. Esa noche, en esa mansión extraña, comenzó una historia que la llevaría mucho más lejos de lo que jamás había imaginado. María no podía quitarse de la cabeza la mirada del hombre que la había dejado sola con el bebé. Cada vez que intentaba concentrarse en calmar al pequeño, sentía como si unos ojos invisibles la observaran desde las sombras de aquella mansión. El silencio, antes tranquilizador, se volvía inquietante, casi opresivo. El bebé, a pesar del cansancio, parecía sentir también esa tensión. Sus llantos se hicieron más frecuentes, y María trataba de entender qué podía estar causando su incomodidad.
Se preguntó si extrañaba a su madre o si el lugar, con su frío y sus ecos, lo asustaba. Pero no había nadie más. Ella era la única compañía en aquella casa enorme. De repente, un leve ruido proveniente del pasillo la hizo girar la cabeza con rapidez. Una puerta entreabierta dejaba pasar una sombra que se movía con cautela. María contuvo la respiración y caminó despacio hacia el umbral. No había nadie visible, pero la sensación de que alguien estaba allí no la abandonaba. Regresó al salón y se sentó, sosteniendo al bebé más cerca de su pecho. Pensó en llamar a la mujer que la había contratado, pero decidió que no era momento para preguntas ni explicaciones. En ese instante, la puerta principal se abrió con suavidad, y él apareció de nuevo. El hombre con traje oscuro y mirada profunda cruzó el umbral con paso silencioso. Esta vez, su presencia fue distinta. Ya no era solo un espectador. Parecía estar ahí para observar, para proteger. María sintió que debía estar alerta, aunque su cuerpo estaba agotado. El hombre se acercó lentamente, sin prisa, y sin decir palabra tomó el biberón que ella había preparado y comenzó a alimentar al bebé. Mientras el niño bebía, María notó algo en la mirada del hombre, una mezcla de preocupación, cansancio y una tristeza contenida que nunca antes había visto. Él habló por primera vez en un tono suave, casi como si hablara consigo mismo. No debería dejarlo con nadie más, pero no puedo estar siempre. María lo escuchaba en silencio, entendiendo que detrás de ese hombre poderoso había un padre lleno de miedo. No era solo un empresario exitoso, era un hombre vulnerable que confiaba en ella, aunque apenas la conociera. De pronto, un sonido extraño interrumpió la calma, un leve crujido que provenía del segundo piso. Los tres se quedaron inmóviles. María apretó al bebé contra su pecho, mientras el hombre fruncía el ceño y avanzaba hacia la escalera. Sin embargo, antes de subir, se detuvo y miró hacia ella. «Quédate aquí. No bajes la guardia», dijo con voz firme y desapareció por el pasillo. María, con el corazón acelerado, sabía que esa noche no sería sencilla. No solo debía cuidar al bebé, también debía estar alerta a lo que pasaba en esa casa llena de secretos. Los minutos parecían horas mientras María se sentaba en silencio, con el pequeño dormido en sus brazos. Cada sombra, cada susurro del viento afuera, se sentía como una advertencia. Sentía que algo o alguien más estaba ahí, observándola, esperando que cometiera un error. Pasaron los primeros rayos del amanecer cuando el hombre regresó. Su rostro mostraba tensión, pero también alivio. No hubo nada, dijo, casi para convencerse a sí mismo. Pero no puedo evitar sentir que esta casa tiene ojos en todos lados. María asintió, comprendiendo que esa mansión guardaba mucho más que riquezas y lujos. Guardaba un misterio que ella debía enfrentar. Miró al bebé dormido y supo que, a pesar del miedo, no podía fallar. En ese instante, la relación entre ellos cambió. Ya no era solo una niñera y su empleador. Era una alianza nacida del miedo, la necesidad y la esperanza de proteger lo más valioso. María comprendió que esa noche había dejado de ser una simple desconocida para convertirse en parte de una historia que apenas comenzaba. María sentía como el cansancio se apoderaba de su cuerpo, pero el llanto constante del bebé no le permitía descansar. Había pasado ya varias horas desde que aceptó cuidar al niño, y la responsabilidad comenzaba a pesarle más de lo que había imaginado. La mansión, con sus enormes ventanas y paredes frías, parecía más un castillo vacío que un hogar cálido. Cada sonido, cada crujido, le hacía saltar el corazón. No estaba segura si era el miedo o la preocupación por el pequeño lo que la mantenía en alerta. Intentó calmarlo meciéndolo en sus brazos, cantándole en voz baja, recordando las canciones que le cantaban a sus sobrinos cuando eran pequeños. Sin embargo, nada parecía funcionar.
El llanto se hacía más fuerte, y con él, su frustración crecía. María sentía que no solo estaba cuidando a un bebé, sino que estaba enfrentando un desafío que la superaba. La noche avanzaba lentamente y el silencio solo era interrumpido por los sollozos del niño y el eco de sus propios pensamientos. Se preguntó cómo sería la vida del hombre que la había contratado. ¿Sería un padre ausente? ¿O simplemente alguien atrapado en sus responsabilidades? La idea de que un hombre tan poderoso pudiera sentirse tan vulnerable la hizo sentir una extraña conexión con él. De repente, la puerta se abrió y el hombre apareció. Su rostro mostraba cansancio, pero también una determinación que María no había notado antes. Se acercó sin decir palabra, tomó al bebé en sus brazos y comenzó a susurrarle palabras que solo el pequeño parecía entender. María observó en silencio, sintiendo que estaba presenciando un momento íntimo y sincero. Después de unos minutos, el hombre le habló con voz baja y grave. Sé que no es fácil para ti, pero este niño es todo para mí. No puedo estar siempre a su lado, y necesito a alguien en quien confiar. Quiero ofrecerte algo más que este trabajo de una noche. Quiero que seas parte de su vida. María sintió un nudo en la garganta. La oferta era tentadora, pero también aterradora. Entrar en ese mundo de poder y riquezas significaba cambiar su vida por completo. No estaba segura si estaba preparada para ello. El bebé comenzó a dormirse, y el hombre la miró con una mezcla de esperanza y miedo. No te pido una respuesta ahora. Solo quiero que lo pienses. Luego, salió silenciosamente, dejando a María sola con sus pensamientos. La mansión volvió a quedarse en silencio, pero esta vez María sentía que algo dentro de ella había cambiado. La noche que comenzó como una simple tarea se estaba convirtiendo en una encrucijada para su futuro. Mientras sostenía al bebé dormido, María decidió que, aunque el camino fuera incierto y difícil, estaba dispuesta a intentarlo. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no quería arrepentirse de no haberlo intentado. La madrugada avanzaba y, con ella, la promesa de un nuevo comienzo. María miró una última vez la enorme casa que la rodeaba y respiró profundo, lista para enfrentar lo que viniera. Porque aquella noche, en esa mansión desconocida, había descubierto que a veces las oportunidades llegan disfrazadas de desafíos, y que el valor está en aceptar lo inesperado. Los días siguientes en la mansión no fueron fáciles para María. La rutina de cuidar al bebé se mezclaba con la incertidumbre de lo que le esperaba. Cada mañana, al despertar, se preguntaba si aquella decisión cambiaría su vida para siempre o si sería solo un sueño pasajero. Pero lo que no podía negar era que ya no se sentía una simple niñera. Estaba comenzando a formar parte de algo mucho más grande. El hombre rico, cuyo nombre todavía no le había revelado, la trataba con respeto, pero mantenía una distancia que María no sabía cómo romper. A veces, cuando él llegaba tarde del trabajo, la encontraba sentada en el salón, con el bebé dormido en sus brazos, y la mirada perdida en algún pensamiento profundo. En esos momentos, él se acercaba y simplemente le agradecía sin palabras, con una expresión que decía más que 1000 frases. María se daba cuenta de que ese hombre llevaba una carga enorme, mucho más allá de la riqueza y el poder. Había algo en sus ojos que hablaba de soledad y de sacrificios. Eso la hacía sentir cercana a él, a pesar de la diferencia entre sus mundos. Una tarde, mientras jugaba con el bebé en el jardín, la puerta principal se abrió con fuerza. Un grupo de hombres entró rápidamente, vestidos con trajes oscuros y expresiones serias. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía quiénes eran ni qué buscaban, pero el ambiente cambió de inmediato. El hombre rico apareció tras ellos, con paso firme y rostro grave. «Ellos son de la seguridad privada», dijo en voz baja. «Hay gente que no quiere que este niño esté aquí». María sintió que el corazón le latía con fuerza.
¿Qué peligro podía tener un bebé? ¿Por qué alguien querría hacerle daño? Las preguntas se acumulaban sin respuestas claras. Esa noche, mientras el bebé dormía, María escuchó voces susurrando cerca de la puerta principal. Se levantó con cautela y miró por la ventana. Vio sombras moviéndose rápidamente y sintió un miedo real por primera vez desde que llegó a la mansión. El hombre rico apareció a su lado y le dijo con voz calmada pero firme: «Este bebé es el futuro de mi familia y de mi negocio. No puedo permitir que nada ni nadie lo lastime. Por eso te pedí que vinieras. Necesito que confíes en mí y en lo que estamos construyendo». María asintió, comprendiendo que había entrado en un mundo de poder, secretos y peligros que nunca había imaginado. Sabía que cuidar al bebé era solo el comienzo de una historia mucho más grande y compleja. Los días se convirtieron en semanas, y María empezó a conocer más detalles de la vida del hombre rico. Descubrió que él había perdido a su esposa en un accidente años atrás y que el bebé era su única esperanza para continuar el legado familiar. Esa responsabilidad pesaba en cada decisión que él tomaba. A medida que el vínculo entre María y el bebé crecía, también lo hacía la confianza entre ella y el hombre. Él comenzó a compartir con ella pequeños secretos, historias de su vida y sus miedos más profundos. María, por su parte, le ofrecía una compañía sincera y un apoyo inesperado. Pero el peligro seguía acechando. Un día, María encontró una carta anónima en la mansión que decía: «No permitiremos que ese niño viva en paz». El mensaje la hizo temblar, pero también la llenó de determinación. Sabía que, aunque el camino fuera difícil, no podía abandonar al bebé ni al hombre que confiaba en ella. Esa noche, mientras miraba al pequeño dormir, María decidió que lucharía con todas sus fuerzas para proteger esa vida, sin importar lo que costara. En la mansión, entre lujos y sombras, comenzaba una batalla silenciosa que marcaría el destino de todos. Y María, la joven que había aceptado cuidar a un bebé por una noche, se preparaba para convertirse en la protectora inesperada del hombre más rico del país y su mayor tesoro. María no podía dejar de pensar en la carta anónima que había encontrado esa noche. Cada palabra parecía un susurro amenazante que le erizaba la piel. ¿Quién quería hacerle daño al bebé? ¿Qué enemigos ocultos tenía aquel hombre rico? La mansión, que antes le había parecido un refugio, ahora se transformaba en una trampa silenciosa llena de peligros invisibles. El hombre, al enterarse de la carta, decidió aumentar la seguridad. Contrató guardias, instaló cámaras y reforzó las cerraduras. Sin embargo, ni todas esas medidas lograban quitar la tensión que se sentía en el aire. María sabía que algo grande estaba por ocurrir, aunque no podía imaginar lo que estaba por enfrentar. Un día, mientras jugaba con el bebé en el amplio salón, la puerta principal se abrió abruptamente. Dos hombres con rostros duros y miradas frías entraron sin anunciarse. María se puso de pie rápidamente, protegiendo al niño con el cuerpo. ¿Quiénes son?, preguntó con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. El hombre rico apareció tras ella, calmado pero serio. «Son hombres de negocios que vienen a negociar», explicó, sin apartar la mirada de los recién llegados. «Pero no confío en ellos». La conversación fue tensa. Los visitantes hablaban de una oferta millonaria, algo que podría cambiarlo todo, pero el hombre rechazó sin dudar. «No se vende la seguridad de mi hijo», dijo con voz firme. María observaba cada gesto, cada palabra, sintiendo que estaba presenciando un enfrentamiento más grande que ella. Entendía que no solo era una pelea por dinero, sino por el futuro de aquel niño. Esa noche, el hombre la invitó a cenar en la mansión. Mientras compartían la comida, él le confesó sus temores. «No puedo protegerlo siempre, pero contigo aquí, siento que hay esperanza». María se sorprendió por su sinceridad. Por primera vez,
Vio a ese hombre poderoso como alguien vulnerable, alguien que necesitaba compañía y apoyo. Los días siguientes trajeron nuevas sorpresas. María empezó a descubrir documentos y fotografías que revelaban secretos familiares, alianzas rotas y enemigos ocultos. Cada hallazgo aumentaba el misterio y el peligro. Una noche, mientras revisaba unos papeles en el despacho, escuchó un ruido extraño en la ventana. Al asomarse, vio una figura oscura que desaparecía en la oscuridad. Su corazón se aceleró. No estaban seguros, pero alguien estaba vigilando la mansión. Sin embargo, en medio de ese caos, el vínculo entre María, el hombre y el bebé se fortalecía. Se convirtieron en un equipo unido por la necesidad y el cariño. María se dio cuenta de que, a pesar de los riesgos, había encontrado un lugar donde podía ser importante. Pero el destino no estaba listo para darles paz. Un día, cuando la mansión parecía tranquila, un fuerte estruendo sacudió el lugar. Una explosión cerca de la entrada principal los hizo correr hacia afuera. La seguridad actuó rápido, pero el mensaje era claro: la amenaza no era solo real, sino mortal. María abrazó al bebé con fuerza, mirando al hombre con determinación. Sabía que no podía retroceder. La vida que había elegido era peligrosa, pero también estaba llena de sentido. En esa mansión llena de secretos y desafíos, comenzaba una lucha por proteger lo más valioso: el futuro de un niño y la esperanza de un hombre que había encontrado en María una aliada inesperada. La explosión había dejado un eco ensordecedor en toda la mansión. María aún sentía el temblor en su cuerpo mientras abrazaba al bebé, cuyos ojos se abrieron asustados pero buscaban consuelo en ella. El hombre rico estaba al lado, con el rostro pálido y la mandíbula apretada, como si estuviera luchando contra una tormenta interna. No era solo un ataque contra la casa, era un mensaje directo a ellos, a esa familia improvisada que estaba creciendo entre sombras y peligros. El silencio que siguió a la explosión fue casi peor que el estruendo, porque significaba que el enemigo estaba al acecho, y que cualquier error podía ser fatal. María miró al hombre con una mezcla de miedo y decisión. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó con voz firme, intentando no mostrar cuánto le temblaban las manos. Él respiró hondo y tomó al bebé en sus brazos. Ahora, más que nunca, necesitamos estar unidos. No solo por él, sino por todo lo que representa. Sus ojos se clavaron en los de María. Confío en ti, más de lo que imaginas. Esas palabras hicieron que María sintiera un peso menos en su corazón, pero también la conciencia del riesgo que enfrentaban. Sabía que la seguridad, por más que la reforzaran, no bastaría para protegerlos. El peligro venía de dentro, de enemigos que conocían cada rincón de esa mansión y cada debilidad humana. Esa noche, María apenas pudo dormir. El bebé dormía plácido en su cuna, ajeno al caos que los rodeaba. Ella se sentó junto a la ventana, mirando las estrellas, tratando de encontrar una respuesta que calmara sus pensamientos. En los días que siguieron, el hombre rico comenzó a abrirse más con María. Le contó detalles de su vida, del imperio que había construido y de las traiciones que había sufrido. Le confesó que muchas personas a su alrededor no querían ver a su hijo crecer y tomar el lugar que le correspondía. María comprendió que su papel no era solo cuidar al bebé, sino también ser una aliada en esa lucha silenciosa y peligrosa. Se entrenó en algunas medidas de seguridad, aprendió a reconocer señales de alerta y se volvió más cautelosa con cada persona que entraba en la mansión. Un día, mientras caminaba por el jardín, encontró una nota debajo de una maceta. Solo decía: no confíes en nadie. Esa advertencia la hizo dudar por un momento, pero al mirar al bebé dormido en su cochecito, supo que debía ser fuerte. La relación entre ella y el hombre se volvió más cercana, y con ella, la confianza y el respeto mutuo.
Pero también comenzaron a surgir sentimientos que ninguno de los dos esperaba. Miradas que duraban un poco más, silencios llenos de significado y pequeños gestos que hablaban más que las palabras. María se encontraba en medio de un torbellino, un mundo nuevo, lleno de poder y peligro, pero también de ternura y esperanza. Sabía que cualquier paso en falso podría costarles caro, pero también sabía que estaba viviendo algo que cambiaría su vida para siempre. Una noche, mientras el bebé dormía, el hombre se acercó y tomó sus manos entre las suyas. «Gracias por estar aquí», dijo con sinceridad. «No sé qué haría sin ti». María sintió que su corazón latía con fuerza. En ese momento, supo que su decisión de quedarse había sido la correcta, aunque el camino fuera incierto y lleno de sombras. La mansión seguía envuelta en misterio y peligro, pero también en la promesa de un futuro que podían construir juntos. María estaba lista para enfrentarlo, sin importar las consecuencias. La mansión parecía más silenciosa esa noche, pero María sabía que la calma era solo una tregua. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, como si quisiera advertirles que el peligro aún acechaba. Ella sostenía al bebé en brazos, mientras la mirada del hombre rico se perdía en la oscuridad más allá de las ventanas. Había un peso invisible en el aire, una tensión que les recordaba que su lucha apenas comenzaba. María recordó todas las noches en vela, las amenazas silenciosas, y la confianza que se había construido poco a poco entre ellos. Ese bebé, tan pequeño y frágil, era el centro de un mundo de secretos y poder, y ellos eran los guardianes de esa esperanza. Sabía que ya no podía dar un paso atrás. El hombre rompió el silencio con voz baja, casi un susurro: «He tomado una decisión. Ya no podemos escondernos ni vivir con miedo. Es hora de enfrentar todo, de limpiar las sombras que quieren destruirnos». María asintió, sintiendo que esa valentía era contagiosa. Juntos habían llegado hasta aquí, y juntos debían luchar por ese futuro que parecía tan incierto pero a la vez tan prometedor. Los días siguientes fueron una mezcla de preparativos y revelaciones. Contrataron un equipo de confianza, revisaron cada rincón de la mansión y establecieron protocolos para proteger al bebé y a ellos mismos. María se convirtió en más que una niñera. Era una pieza clave en una batalla invisible. Sin embargo, el verdadero desafío llegó cuando una figura inesperada apareció en la puerta. Era una mujer, elegante pero con una mirada fría, que dijo conocer la verdad sobre el pasado del hombre rico y sus enemigos. Su llegada trastocó todo lo que creían seguro. María observaba en silencio mientras el hombre escuchaba, dividido entre la desconfianza y la necesidad de respuestas. Esa mujer traía noticias que podían cambiarlo todo, revelar traiciones ocultas y desenterrar secretos que habían permanecido enterrados por años. La tensión crecía con cada palabra, y María entendió que esa noche sería decisiva. No solo por la seguridad del bebé, sino por el destino de todos ellos. Cuando la mujer se fue, dejó una advertencia clara: el peligro está más cerca de lo que creen. Confíen en quien quieran, pero estén preparados para lo peor. María miró al hombre, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Él se acercó, tomó su mano y la apretó con fuerza. «No estás sola en esto», le dijo. Esa noche, mientras el bebé dormía plácido, María sintió que, a pesar de todo, había encontrado su lugar. En medio de la riqueza, el misterio y el peligro, había surgido una familia inesperada, un lazo irrompible. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba dispuesta a recorrerlo. Porque a veces, las historias más sorprendentes nacen de las circunstancias más inesperadas, y el amor y la valentía pueden surgir en los lugares más insospechados. La mansión, con sus luces apagadas y sus sombras alargadas, guardaba todavía muchos secretos. Pero María,
El hombre rico y el bebé estaban listos para enfrentarlos juntos, construyendo un futuro que ninguno de ellos hubiera imaginado. Y así, la historia que comenzó con una simple noche de niñera, se convirtió en una aventura de coraje, confianza y esperanza. Porque en el corazón de la oscuridad, siempre puede brillar una luz.